Entonces, las contraindicaciones relativas tenemos ataque isquémico transitorio en los 6 meses precedentes, tratamiento anticoagulantes orales. Dice acá que se hayan usado durante la gestación o la semana posterior al parto. Funciones que no se puedan comprimir, reacciones traumáticas, hipertensión con una presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio, que resiste al tratamiento con los medicamentos antihipertensivos. Pacientes con enfermedad hepática avanzada, pacientes con endocarditis infecciosa y pacientes con úlceras pépticas activas. ¿Qué quiere decir úlcera péptica? Pues úlceras gástricas, úlceras estomacales que están causando sangrado. Por eso dice activa. Activa es eso de que la úlcera está en vivo, está causando el sangrado ahí en el instante. Entonces, si yo uso estos medicamentos, pues podría empeorar el sangrado de esa úlcera y terminar causándole una hemorragia estomacal al paciente. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Tratamiento, filtros de vena cava femoral o yugular, embolectomía pulmonar, que ya es una cirugía, dice acá cirugía de extrema urgencia, pero con alto índice de mortalidad. Entonces, miren acá, o sea, serviría para eliminar el trombo, pero miren lo que nos dice, es una cirugía muy, muy peligrosa. Dice alto índice de mortalidad. O sea, es probable que el paciente muera durante la cirugía. Entonces, solo se haría esa cirugía, como dice acá, en un caso de extrema urgencia. Fragmentación de trombos, es decir, cuando esos coágulos, esos trombos, los quiebran en pedacitos. Dice acá, puede haber fragmentación mecánica de trombos con el mismo catéter de la angiografía y se asocia con fibrinólisis local. Acá estamos viendo cómo se ve el coágulo en los pulmones. Este es un pulmón ya disecado, ¿no? O sea, no es que estemos viendo un pulmón en vivo y en directo, no. Este es un pulmón ya disecado, pero miren aquí el coágulo, ¿sí? El trombo, cómo le obstruyó, ¿sí? La parte del pulmón. Veamos qué dicen las letras en inglés. Dice que es un espécimen de un pulmón derecho seccionado en un corte coronal, en un plano coronal. Dice acá se ve el pedículo vascular y muestra una reciente tromboembolia en el lado derecho de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, este pulmón que ustedes ven aquí, aparte de que está disecado, está cortado, ¿no? O sea, lo han cortado de lado para que se pueda ver cómo se formó el coágulo. Entonces dice acá, eh, muestra una reciente tromboembolia, ¿sí? En el lado derecho de la arteria pulmonar. Peligrosísimo, ¿no? La profilaxis. Cuando ustedes vean la palabra profilaxis, yo miro si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. La palabra profilaxis recuerden que hace referencia a prevenir, ¿no? Normalmente yo les pregunto a los estudiantes, ¿qué es profilaxis o qué entiende usted por profilaxis? Y siempre dicen, que lo de la salud oral, que lo de la odontología. Pues profilaxis no es solo salud oral o odontología. Profilaxis es cualquier tratamiento que tú te haces para prevenir algo. Por ejemplo, un paciente que se cortó con un machete oxidado, ¿qué le podría pasar con un machete oxidado? Le podría dar tétano, ¿cierto? Entonces, como tratamiento profiláctico, un paciente que se ha cortado con un objeto, un metal oxidado, pues sería aplicarse una dosis de antitetánica, ¿no? Para prevenir.
¿sí? O un paciente que se expuso a alta cantidad de bacterias o que le acaban de hacer una cirugía. Una cirugía igual es un corte, ¿no? Entonces, eh, como profilaxis le podrían mandar antibióticos, ¿sí? No porque esté infectado, sino para prevenir de que se vaya a infectar. Para eso serían los antibióticos. Entonces, cuando ustedes vean la palabra profilaxis, siempre se refiere a esos métodos o esos tratamientos para prevenir posibles complicaciones, posibles daños. Entonces dice acá que hay un riesgo alto para los mayores de 40 años por obesidad, dislipidemias. Recordemos que dislipidemias son esos pacientes que tienen alto nivel de colesterol en la sangre. Dice acá pacientes con cáncer, CX mayor de 30 minutos. No sé si se refiere esa CX a cirugía. Creo que sí, creo que es cirugía. Cirugías que duren más de 30 minutos, creo que a eso se refiere. Cirugías de más de 30 minutos e inmovilización prolongada. Movilización prolongada, pues serían esos pacientes que tienen que quedarse en cama, ya sea porque tienen que guardar reposo, o porque están inconscientes, o porque están sedados, porque están en coma, o porque están intubados en una UCI. ¿Sí? Moderado. Dice acá riesgo moderado para los mayores de 40 años con cirugías de 30 minutos o cirugías de 1 hora. Pacientes de riesgo bajo, dice TRH. TRH sería, voy a investigarlo de una vez porque no me quiero quedar con la duda con esa sigla. Me quedo con la duda y la idea no es quedarnos con dudas aquí. Ah, dice que es la hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina es TRH, que es, dice que se usa en terapia de reemplazo hormonal. Mujeres que reciben actualmente o recibieron hace poco terapia de reemplazo hormonal tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y tromboembolismo pulmonar o padecer cáncer de mama. Ya. Sí, esas son las hormonas, la terapia de reemplazo hormonal. Eso es TRH. Listo, ya, aclarada la duda. Riesgo bajo, dice menores de 40 años, cirugías menores de 30 minutos y pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. Otros émbolos, dice acá, 5% de otros materiales pueden embolizar los pulmones. Embolia aérea, creo que esto yo una vez hablé de esto, que es cuando alguien se inyecta directamente aire en las venas, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes ven que a los pacientes les van a aplicar un medicamento endovenoso, siempre primero se lo purga. ¿Y qué es purgar? Purgar es que le saquen todas las burbujitas de aire. Habrán algunas burbujitas de aire que no se van a poder sacar porque se pegan, son burbujas muy pequeñitas y se pegan bien a las paredes del, del- del circuito endovenoso. O habrán otras burbujitas que de todas maneras al paciente le lleguen por ahí, ¿cierto? Lo que importa es que no pasen burbujas muy grandes, ¿sí? O sea, que sea demasiado aire que pase a las venas, porque entonces puede producir una embolia, ¿ya? Pues embolia aérea. Dice acá, se pueden producir accidentalmente durante la inyección de sustancias venosas. En otros émbolos, productos de intento de aborto, politraumatismos torácicos, pacientes que han tenido neumotórax y neumoperitoneo, pacientes con ventilación mecánica, es decir, que están intubados, y en la descompresión rápida de los buzos.
Ya, esas personas que trabajan como submarinistas, ¿no? Los que andan en el fondo del océano como buzos. Entonces dice aquí que debido a una descompresión rápida de los buzos. Por eso los que practican ese submarinismo, ellos saben que una vez se sumergen en el fondo del océano, no deben subir tan rápido, ¿sí? Tienen que subir lentamente, ¿ya? Si suben demasiado rápido, pues les puede pasar eh, un problema en sus venas, donde empieza como a burbujear la sangre y pues se formaría una especie de émbolos, es lo que nos dice acá. Mm, émbolos grasos, que estos son unos émbolos muy raros, pero que también pueden pasar. Los émbolos grasos generalmente ocurren cuando hay fracturas de huesos largos, ¿sí? Dice acá, después de fracturas de huesos largos, bypass cardiopulmonar, quemaduras profundas, o sea, quemaduras grado 3, trasplantes renales, hemodiálisis en enfermos neoplásicos, es decir, cáncer, enfermos neoplásicos, neoplasia, recuerden que neoplasia es cáncer, y en cirugías estéticas. Émbolos de líquido amniótico. ¿Qué es el líquido amniótico? Oye, oye, este tema sí nos ha puesto a hablar de todo, ¿no? Líquido amniótico es el líquido que está en el saco vitelino del recién nacido, o sea, del bebé, ¿sí? Digámosle bebé, feto, embrión. No sé, es que hay gente que se molesta que uno le diga embrión o feto. Pero listo, es el líquido que rodea al feto, ¿sí? Ese es el líquido amniótico. Entonces dice acá, en pacientes de edad y multiparas, multiparas es que tiene dos, tres babies ahí, ¿cierto? Van a ser mellizos, trillizos, multiparas, como consecuencia de un desgarro del miometrio o el cervix durante un parto difícil. Tienen una elevada mortalidad los émbolos por líquido amniótico. Embolia séptica. La palabra séptico hace referencia a infección, ¿cierto? Infeccioso. Entonces ya vayan haciendo una idea de qué es. Son frecuentes por estafilococos. ¿Qué son estafilococos? Bacterias que se desplazan desde una tromboflebitis. Tromboflebitis sería esa inflamación en algunos vasos sanguíneos, ¿no? Debido a una tromboflebitis séptica o a una endocarditis derecha. Émbolos por sustancias exógenas. Dice acá, por medios de contrastes, como las flebografías o angiografías. Aquí aplica la ley de la ironía, ¿no? Porque la flebografía y la angiografía estaban entre los métodos diagnósticos para TED, ¿no? Y miren que acá nos está diciendo que estos medios de contraste también pueden generar otro tipo de émbolos, ya no hechos por trombos, sino por el mismo medio de contraste, ¿sí? Por eso es que se es muy reacio a los medios de contraste, ¿sí? Realmente son, pueden ser peligrosos usar los medios de contraste y pues siempre lo que les digo, ¿no? O sea, siempre asegurarse de que el paciente después de aplicarle el medio de contraste va a poder eliminar esa sustancia, a veces esa sustancia es radioactiva, a veces la sustancia es tóxica. Entonces, el paciente tiene que tener como mínimo los riñones muy sanos. Y bueno, hemos terminado este tema. Yo creo que este tema nos ha puesto a hablar de todo. Nos puso a hablar de POC, nos puso a hablar de hipertensión pulmonar, nos puso a hablar del electrocardiograma, nos puso a hablar de exámenes de laboratorio, de pruebas diagnósticas, nos puso a hablar de medicamentos anticoagulantes y finalmente nos puso a hablar de contraindicaciones, nos puso a hablar de profilaxis y nos puso a hablar de otros tipos de émbolos que podrían confundirse con TED. Entonces, bueno, sí, este tema nos puso a hablar de muchas cosas, pero pues creo que es uno de los temas más
más divertidos, no sé, para mí, porque es una enfermedad que la gente no conoce mucho, ¿sí? Y sin embargo es una de las causas más de más mortalidad en los adultos mayores, ¿sí? Fíjense que todas estas enfermedades que hemos hablado por ahora han sido de adulto mayor. ¿Por qué está la norma de adulto mayor? Entonces, hasta ahora hemos visto EPOC y tromboembolismo pulmonar y un poquito de TBP, que es trombosis venosa profunda, ¿ya? Faltan, claro, faltan muchísimas. De diabetes no me voy a detener a hablar mucho de diabetes porque pues ya hemos hablado por ahí, por los laditos, ya hemos hablado de diabetes, hemos visto videos sobre diabetes, ¿ya? De pronto, si nos queda tiempo, pues le dedicamos algo al tema de diabetes. ¿Listo? Entonces, voy a